Estaba cuidando a mi padre enfermo cuando encontré una foto de él con mi prometida. En una habitación de hospital donde el silencio rivaliza con el peso de los recuerdos no compartidos, y Lara cuida de su padre moribundo. Una vieja foto, guardada entre sus pertenencias, revela un secreto capaz de sacudir no solo su relación paternal, sino también su futuro con Adrián, el hombre al que ama. Algunos secretos tienen el poder de destruir o redimir. Hola, amigos. Soy Linda, y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. El hospital estaba envuelto en ese silencio característico del atardecer. Y Lara acomodó la almohada de su padre y abrió la ventana para que el aire fresco circula en la habitación. Desde la distancia, observó a Garis dormir, su rostro arrugado sereno solo en esos momentos de inconsciencia. Sus manos, antaño fuertes y hábiles, ahora yacían frágiles sobre la sábana blanca, marcadas por manchas de la edad y prominentes venas azules. Era extraño ver a su padre así, vulnerable, disminuido. El hombre que había construido casas con sus propias manos, que había cargado vigas de madera sobre sus hombros como si fueran ramas, ahora apenas podía llevarse una cuchara a la boca. Y Lara se pasó los dedos por su cabello castaño, recogido en un moño despeinado, tras 12 horas en el hospital. Su trabajo como trabajadora social en el albergue comunitario le había enseñado a gestionar las crisis, a ser fuerte por los demás. Pero nada la había preparado para ver a su propio padre consumirse un poco más cada día. En un rincón de la habitación, su bolso vibraba con un mensaje. Era Adrián, su prometido. Adrián estaba allí y dijo: enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. Y Lara sonrió al leerlo. Adrián siempre pensaba en ella, incluso en los días más caóticos. Era ingeniero estructural en una constructora y se dedicaba a asegurar que los edificios se mantuvieran en pie, sólidos y fiables, igual que él en su vida. Se conocieron hacía 3 años en una feria benéfica del albergue donde trabajaba Lara. Adrián estaba allí porque su empresa donaba materiales de construcción. Hablaron de proyectos sociales, de su pasión compartida por ayudar a los demás. Y antes de que se dieran cuenta, habían pasado 2 horas juntos junto a la tienda de dulces. La conexión fue inmediata, como si sus almas se reconocieran. Somos los mismos de siempre. Durmió toda la tarde. Por favor, ven. Te extraño, respondió ella. Al guardar el teléfono, su mirada se posó en el rostro dormido de su padre. Garis Winslow había sido un contratista respetado en la región, un hombre de pocas palabras, mirada penetrante y convicciones firmes. Desde que la madre de Lara falleció cuando ella tenía solo 12 años, su relación con él se había vuelto distante, llena de silencios incompletos y conversaciones a medias. Lara estaba sentada en la silla desgastada de la habitación del hospital, repasando mentalmente su lista de tareas pendientes. Necesitaba pagar las facturas de la casa de su padre, organizar los documentos del seguro, llamar al refugio para ver cómo iban las cosas, planear los últimos detalles de la boda con Adrián, programada para dentro de 4 meses. Una enfermera con pasos silenciosos entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Señorita Winslow, ¿cómo está hoy?, preguntó Lucille Hart, con esa sonrisa serena que parecía reservar para todos los momentos, incluso los más difíciles. Lucille era la enfermera jefe de la planta de oncología. En pocos meses, se había convertido en un consuelo inesperado para Lara. A sus 36 años, aportaba una serenidad casi contagiosa, como si llevara luz propia incluso en los pasillos más oscuros del hospital. Sobreviviendo a Lucille. Un día a la vez, respondió a Lara, observando a la enfermera revisar las constantes vitales de su padre. A veces es todo lo que podemos hacer, dijo Lucille, tomando notas en la historia clínica. Sabes, hoy tuve un buen día. Habló mucho durante el baño y me preguntó por ti. ¿Por mí? Sí. Quería saber si comías bien, si descansas lo suficiente. Lucille le ajustó la vía. Típico de un padre, ¿verdad? Incluso enfermo,
preocupado por su hija. Y Lara sintió un nudo en la garganta. Las preocupaciones de Gary siempre se las expresa a terceros, nunca directamente a ella. Quizás era su forma de ser, pensó. Quizás era la única forma que conocía de demostrar amor. Cuando Lucille se fue, y Lara decidió ordenar los cajones de la mesita de noche. Gary había traído algunas pertenencias personales al ingresar, decidido a conservar algo de su identidad en ese ambiente estéril. En el primer cajón, encontró peines, una Biblia desgastada, algunos recibos. En el segundo, medicinas viejas y un reloj de pulsera roto. Fue en el tercer cajón donde sus manos encontraron algo inesperado. Un sobre marrón, desgastado por los bordes. Al abrirlo, varias fotografías antiguas se deslizaron en su regazo. Eran imágenes en blanco y negro, algunas sepia, de obras, hombres con cascos, edificios en construcción. Recuerdos de la carrera de su padre, pensó, pasando suavemente los dedos sobre las imágenes. Gary parecía tan joven, tan fuerte, con esa sonrisa inusual que apenas recordaba haber visto en su infancia. Fue entonces cuando sus dedos se detuvieron en una fotografía específica. 3 hombres frente a una estructura de hormigón recién construida, abrazados por los hombros, con los rostros cubiertos de polvo de la construcción pero sonriendo. Reconoció a su padre en el centro, más joven, tal vez de unos 30 años. Pero fue el hombre de la derecha el que le dio un vuelco el corazón. El rostro le resultaba increíblemente familiar. La misma forma de los ojos. La misma sonrisa ligeramente torcida. El mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Parecía Adrián. Pero era imposible. La foto debía de haber sido tomada hacía más de 30 años. No podía ser su prometido. Sus ojos lo buscaron todo. Cualquier nota en el reverso de la imagen. Solo había una fecha, junio de 15, 1989, nada más. ¿Qué encontraste ahí? La débil voz de Gary la sobresaltó. No se había dado cuenta de que se había despertado. Y Lara dudó, luego le mostró la fotografía. Papá, ¿quiénes son estas personas que están contigo? Gary extendió su mano temblorosa para tomar la foto. Al fijar la vista en la imagen, su rostro pálido perdió aún más color. Un pesado silencio llenó la habitación mientras parecía viajar a un lugar lejano, atrapado en recuerdos que Lara no compartía. ¿Papá? Gary respiró hondo. Sus dedos temblaban sobre la fotografía amarillenta. Este soy yo, dijo, señalando a sí mismo en la imagen. El de la izquierda era Mike Thompson. Trabajó conmigo en supervisión. Hizo una pausa larga y dolorosa antes de continuar. Y este, señaló al hombre que se parecía a Adrián. Era Thomas Mercer. El mundo de Lara pareció congelarse. Mercer, el mismo apellido que Adrián. Thomas. Mercer, repitió, con la boca repentinamente seca. El padre asintió, evitando su mirada. El padre de Adrián. Las palabras golpearon a Lara como un puñetazo. Se sintió mareada, confundida, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. ¿Conocías al padre de Adrián? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Gary cerró los ojos, visiblemente perturbado. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de lágrimas, algo que Lara no había visto desde el funeral de su madre. Sí, conocía a Thomas. Éramos, dudó, socios, en la compañía constructora Mercer and Winslow, durante casi 10 años. Y Lara se sintió como si estuviera en una película, viendo la vida de otra persona. ¿Cómo podía no saber esto? ¿Cómo es que Adrián nunca mencionó que su padre había trabajado con Gary? ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? ¿Por qué nunca has hablado de él? Gary desvió la mirada hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a adquirir los tonos anaranjados del atardecer. Porque no es una historia que me enorgullezca contar, y Lara. Su voz salió tan baja que tuvo que inclinarse para oír. ¿Qué pasó, papá? El monitor cardíaco a su lado se aceleró un poco.
Lucille podría entrar en cualquier momento, interrumpiendo su conversación. Y Lara sintió que estaban en un momento frágil, una burbuja de verdad a punto de estallar tras décadas de silencio. Thomas y yo construimos esa empresa desde cero, comenzó Garis. Éramos jóvenes, ambiciosos. Conseguimos contratos importantes. Crecimos rápido, quizás demasiado rápido. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Le temblaban tanto las manos que Lara tuvo que ayudarlo. En 1992, aceptamos un contrato para construir un complejo comercial. El proyecto más grande que habíamos hecho nunca. Pero las cosas empezaron a salir mal. Plazos ajustados. Aumento de los costos. Recortamos algunos. Tragó saliva con dificultad. Algunas inspecciones de seguridad. Usamos materiales más baratos en ciertas partes. Y Lara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía a Adrián lo suficiente como para saber lo estricto que era con la seguridad estructural, lo en serio que se tomaba su trabajo para garantizar que cada edificio fuera absolutamente seguro. Un inspector descubrió las irregularidades, continuó Garis. Luego vinieron las acusaciones, la investigación. Tenía miedo. Solo tenías 1 año. Tu madre estaba enferma. Tenía tanto que perder. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le eché toda la culpa a Thomas. Dije que las decisiones eran suyas. Que no lo sabía. Falsifiqué algunos documentos para demostrar que había firmado las autorizaciones solo. Garis ahora lloraba abiertamente, algo que Lara nunca había visto. Thomas lo perdió todo. La licencia de construcción. La empresa. Su reputación. Intentó empezar de cero en otro lugar, pero las acusaciones lo persiguieron. Nadie confiaba en él. Se hundió en las deudas, en la depresión. La voz de Garis flaquea. Murió 2 años después. Un infarto, dijeron. Pero sé que fue de corazón roto. De vergüenza. De injusticia. Y Lara sintió como si le hubieran chupado el aire a la habitación. Las implicaciones de esa revelación la golpearon como piedras. Su padre había destruido la vida del padre de Adrián. ¿Y Adrián? ¿Lo sabía Adrián? ¿Era por eso que nunca hablaba de su padre? Pero entonces, ¿cómo? Ella tartamudeó. ¿Cómo Adrián y yo? El universo tiene un cruel sentido del humor, ¿no? Garis esbozó una sonrisa triste. Cuando me dijiste que salías con un ingeniero llamado Mercer, pensé que era una coincidencia. Hay muchos Mercer por ahí. Luego me enseñaste una foto de él. Garis volvió a tomar la vieja fotografía, señalando a Thomas. Como 2 gotas de agua. No tenía ninguna duda. El universo me estaba llamando a rendir cuentas. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué iba a decir? ¿Y Lara? ¿Que arruiné la vida del padre del hombre que amas? ¿Que soy la razón por la que creció sin un padre? Yo. Su voz vaciló. No podía perderte también. Y Lara sintió que su teléfono vibraba de nuevo en su bolso. Debía ser Adrián, avisándole que llegaba. Adrián, que pronto estaría allí, en la misma habitación que el hombre que había destruido a su padre. Adrián, que quizá no supiera nada, o peor aún, que quizá lo supiera todo. Tengo que irme, dijo, levantándose bruscamente. Necesito pensar. Y Lara, por favor. Garis intentó alcanzarla, pero ella ya estaba en la puerta. Descansa, padre. Regresaré mañana. En el pasillo, casi choca con Lucille, que llevaba una bandeja de medicamentos. ¿Está todo bien, querida?, preguntó la enfermera, al notar su rostro pálido. No, respondió Lara con sinceridad. Nada va bien. Esa noche, en su apartamento, Lara caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar la paz. Todas las fotos de ella con Adrián parecían diferentes ahora, como si se hubiera aplicado un filtro oscuro a esos momentos felices. Finalmente, reuniendo todo su coraje, marcó su número. Hola, cariño. La cálida voz de Adrián sonó al otro lado.
Acabo de salir del trabajo. ¿Aún quieres que vaya?, preguntó Adrián. Su voz salió temblorosa. ¿Por qué nunca me dijiste el nombre de tu padre? El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Cuando Adrián finalmente habló, su voz era diferente, cautelosa. ¿Por qué preguntas eso ahora? Respóndeme, por favor. Un profundo suspiro. Porque rara vez hablo de él. Es doloroso. ¿Se llamaba Thomas? Otro silencio. Aún más largo. Sí, respondió Adrián finalmente. Thomas Mercer. ¿Y trabajaba con mi padre? La respiración de Adrián se hizo audible. ¿Cómo? Hoy encontré una foto en el hospital. Mi padre me lo contó todo. Lara, puedo explicarlo. Lo sabías. La pregunta que más la atormentaba escapó de sus labios. ¿Sabías quién era mi padre cuando nos conocimos? No, no inmediatamente, respondió Adrián, con la voz cargada de emoción. Solo lo supe unos meses después de que empezáramos a salir. Vi una foto de tu padre en tu casa. Lo reconocí. ¿Y nunca me dijiste nada? El dolor de la traición ardía en su pecho. Durante 3 años. Descubrí la verdad sobre tu padre poco a poco, investigando, hablando con tus antiguos colegas y con los míos. Al principio, solo sospechaba. Cuando estaba segura, Adrián hizo una pausa. Ya estaba completamente enamorada de ti. ¿Así que lo mantuviste en secreto? Pensé que el amor podía ser más fuerte que el pasado, a Lara. Que podríamos construir algo nuevo, algo nuestro, sin los fantasmas de nuestros padres. Las lágrimas corrían por el rostro de Alara. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo puedo saber qué más has ocultado? Nada más, lo juro. Simplemente no encontraba la manera de decirlo. ¿Cómo podía decirle a la mujer que amo que su padre destruyó al mío? Tenía miedo de perderte, que te sintieras culpable, que eso nos separara. Alara sintió una oleada de agotamiento. Era demasiado para procesar. Necesito tiempo, Adrián. Por favor, no vengas hoy. Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Alara continuó cuidando a su padre, cuyo estado se deterioraba rápidamente. Pero sus conversaciones eran tensas, mínimas. Con Adrián, solo mantuvo mensajes breves y funcionales, posponiendo la conversación definitiva que ambos sabían inevitable. En una noche particularmente difícil, cuando Gary sufrió una crisis respiratoria, Alara se quedó en el hospital hasta tarde. Después de que la situación se estabilizó y su padre se durmió, se dejó caer en una silla en un rincón de la habitación, llorando en silencio. Fue entonces cuando entró Lucille, silenciosa como siempre. Sin decir palabra, se sentó junto a Alara y le puso una mano en el hombro. Pensé que el amor traería respuestas, dijo Alara con voz temblorosa. Pero ahora todo parece confuso. Lucille la observó con esos ojos serenos que parecían ver más allá de la superficie. El perdón rara vez es claro, Alara, respondió en voz baja. A veces es solo una elección, un paso a la vez. ¿Cómo puedo perdonar mentiras que duraron años? De la misma manera que nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros propios errores, reconociendo la humanidad que hay detrás de ellos. Todos tomamos decisiones por miedo a perder a quien amamos. Alara miró a su padre dormido. ¿Incluso a él? Especialmente a él. Lucille sonrió con tristeza. ¿Sabes qué me pidió tu padre ayer? Pidió llamar a Adrián. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que necesitaba hacer las paces antes de irse. Que no quería cargar con esta carga. De madrugada, arrodillada sola en la capilla del hospital, Alara susurró al silencio. Si aún hay una manera de sanar lo destruido, muéstramela. Si el amor aún cabe aquí, enséñame a ver. 3 días después, Gary Winslow falleció en paz mientras dormía. Alara estaba a su lado, cogiéndole la mano. En la mesita de noche encontró la misma foto que lo había empezado todo. En el reverso, un mensaje escrito con su letra temblorosa. Para Thomas y para los niños que heredaron nuestros errores.
Que Grace termine lo que empezamos. El funeral fue sencillo, con poca asistencia. Algunos viejos compañeros, vecinos, gente del refugio donde trabajaba Alara. Cuando casi todos se habían ido, vio una figura solitaria bajo un roble lejano. Adrián. Se acercó lentamente, sosteniendo un lirio blanco, sin saber si sería bienvenido. Su rostro reflejaba la fatiga de las noches de insomnio. El peso de los secretos finalmente revelado. Lamento tu pérdida, dijo, colocando la flor en la tumba recién cerrada. Alara asintió, incapaz de hablar. Tu padre me llamó antes de morir. Adrián continuó en voz baja. Pidió perdón. ¿Y qué dijiste? Alara finalmente encontró su voz. Le dije que ya estaba perdonado. Alara lo miró sorprendida. ¿Por qué? Adrián suspiró, mirando las nubes danzando sobre ellos. Porque mi madre me dijo cuando era niña que tu padre salvó la mía de un derrumbe muchos años antes de que todo esto sucediera. Arriesgó su propia vida para sacar a mi padre de los escombros. Y Lara abrió mucho los ojos. Nunca lo supe. Así es como se conocieron, como se hicieron amigos, luego compañeros. Sus vidas comenzaron con un acto de valentía y terminaron con arrepentimiento. Adrián la miró directamente a los ojos. Creo que ahora depende de nosotros continuar la historia de la manera correcta. Con lágrimas en los ojos, Lara dio un paso al frente y abrazó a Adrián, no con la pasión de antes, sino con algo nuevo, algo más profundo, construido no solo sobre la alegría compartida, sino también sobre el dolor comprendido. En ese momento, comprendió que el amor no borra el pasado. Lo redime. 6 meses después, bajo un viejo arce en flor en los jardines del hospital donde Garis pasó sus últimos días, Lara y Adrián se casaron en una ceremonia íntima. Lucille, la enfermera que se había convertido en amiga, observaba desde lejos con una sonrisa serena y ojos llorosos. Mientras intercambiaban votos, una suave brisa agitaba las hojas sobre ellos, como si se llevara lo que había sido dolor, dejando solo paz. Construiremos algo nuevo, le susurró Adrián a su ahora esposa. Algo sólido. Con cimientos más fuertes de lo que imaginábamos, completó Lara, entrelazando sus dedos con los de él. En el cielo, 2 nubes se entrelazaron brevemente antes de tomar caminos separados. Como 2 hombres cuyas vidas se cruzaron, separados, pero cuyas historias continuaron a través del amor de sus hijos, demostrando que a veces los finales son solo nuevos comienzos. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.